La palabra que el Señor puso en mi corazón para traer en esta mañana, antes de pasar a ella, quiero introducir un término que probablemente todos conocemos: la sed. ¿Qué es la sed? Todos sabemos lo que es la sed porque yo creo que todos hemos vivido, hemos sentido sed. Según los estudios acerca del cuerpo humano, un alto porcentaje de nuestro peso corporal corresponde al líquido. O sea que a veces pensamos que estamos exceso de peso, es exceso de líquido. Así que no estamos gordos, hermanos, simplemente que estamos un poco inflados de líquido. Estamos inundados, y los cristianos estamos inundados de los ríos de agua viva del Señor, ¿sí o no? Bueno, cuando el cuerpo tiene toda esa cantidad de líquido, y diariamente el cuerpo desprende ese líquido, tiene que desprenderlo gracias al movimiento físico que hacemos diariamente, que eso es bueno, ¿no? Tenemos que movernos porque si nos quedamos estáticos ahí nos morimos, ¿no? Tenemos que movernos. Cuando los niveles de líquido no son los correctos, nuestro cuerpo envía un mensaje a nuestro cerebro indicándole que es necesario cubrir esa necesidad. Es en ese momento que aparece lo que conocemos como la sed. ¿Y cómo se manifiesta? Un poco como la tengo yo ahora, la boca se te seca. Entonces, la sed, si no se atiende rápidamente, ¿qué puede pasar? Que físicamente alcanzamos un agotamiento, nos sentimos cansados, agotados, y peor aún, si no se atiende esa necesidad, podríamos alcanzar la enfermedad que se conoce como deshidratación física y todas las consecuencias que esta acarrea. Pero ¿qué pasa? Nosotros no somos solo cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo. Y análogamente al cuerpo, el espíritu también necesita de agua. Nuestro cuerpo, el espíritu como tal, también se cansa. Vivimos en una sociedad que va un poco acelerada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Una sociedad, un mundo que va como pasando muy rápido. Y por las preocupaciones que tenemos, por las responsabilidades que tenemos, nos cargamos con todos los compromisos. Nosotros llega un momento en que podemos sentirnos afanados, estresados. Y automáticamente nuestro espíritu empieza a desgastarse, por decirlo de alguna manera. Si no atendemos inmediatamente esto, podemos alcanzar también un agotamiento espiritual, así como el agotamiento físico. Y peor aún, podríamos llegar a tener una deshidratación espiritual. Y ya los médicos han recomendado muchas cosas para que físicamente no lleguemos a eso. Se dice que tenemos que ingerir como 6, 8 vasos diarios de agua, ¿no? Y también hay personas que se han dedicado a estudiar la parte psicológica. Y también escriben cosas, soluciones, indicando para que nosotros no lleguemos a un agotamiento espiritual. De hecho, no sé si alguien conoce, yo no conozco esto, nunca lo he practicado. El yoga, por ejemplo, es uno de esos casos. Se inventan una solución para que de alguna manera, supuestamente nuestro espíritu no se agote, para que haya el relax. Y así vemos personas que andan así, haciendo así, o cosas como esta, ¿no? No tengo nada en contra de ellos, pero no lo practico y no lo practicaré nunca, porque practico algo mejor, lo que dice en esta palabra. ¿Y por qué digo esto? Sí, ellos pueden escribir todo lo que quieran, pero la Biblia nos dice que el único que puede saciar la sed que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Y nos muestra al Espíritu Santo como esa fuente de ríos de agua viva que fluye en nuestro interior. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Quiero pedirte por favor que me acompañes a leer en el libro de Juan. Recordemos que estamos trabajando en el libro de Juan. Estamos estudiando el libro de Juan bajo la visión. ¿Cuál es la visión? Conociendo a Jesús. ¿Cuántos han conocido a Jesús hasta este momento? Yo creo que todos estamos conociendo diferentes facetas del Señor, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿no? ¿Qué dice el libro de Juan capítulo 7, versículo 37? Fíjense lo que dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y fíjense, el texto nos dice que la fiesta de los tabernáculos había llegado a su fin. ¿Se acuerda que lo hemos venido trabajando durante toda esta semana? La fiesta de los tabernáculos llegó al día final. Y dice que Jesús se puso en pie y alzó su voz. Un poco extraño de Jesús, ¿no? Porque Jesús nunca alza la voz. Pero era tan importante lo que él tenía que decir, que Jesús evidentemente pretendía captar la atención de todos los que estaban allí. Ahora, ¿quiénes estaban allí? En ese lugar había gente que no odiaba a Jesús, pero tampoco lo reconocían como el Cristo, tampoco lo reconocían como el Hijo de Dios. Había otro grupo de personas, ¿se acuerdan? Los que querían matar al Señor, los que pretendían matarle. Y fíjense, Jesús alzó la voz, se puso en pie. Si Jesús se puso en pie y alzó la voz, obviamente todo el mundo volteó a mirarle, entre ellos los que le querían matar. Y aquí vemos nuevamente que Jesús estaba comprometido con su obra. ¿Por qué? Él estaba comprometido con la obra de Dios, porque a pesar de que él sabía que había gente que lo quería matar, él levantó su voz. Y la pretensión del Señor era que todos los que estaban allí lo oyeran. ¿Quiénes más estaban allí? Sus discípulos. Y Jesús dice, si alguno, cuando Jesús dice si alguno, ¿a qué se refiere eso? Eso es un indicativo que a todos. Si alguno tiene sed, o sea que el ofrecimiento es para todos los que estaban allí. Era tanto para los que no creían en Cristo, los que no creían en Jesús, como para los que sí le seguían. ¿Y esto qué nos dice a nosotros? Podríamos pensar que los únicos que tienen sed espiritual son aquellos que no tienen a Cristo. Claro que tienen que tener sed espiritual. Pero los que ya tienen a Cristo, nunca más tenemos sed espiritual. Los que no tenemos a Cristo, los que ya tenemos a Cristo, no podemos cansarnos, no podemos agotarnos. Por supuesto que sí, podemos despistarnos y ya eso es lo que vamos a hablar a partir de este momento. ¿Esto qué nos dice? Que hay dos tipos de personas sedientas, hay dos grupos de personas sedientas. La primera de ellas, yo le puse como nombre, los deshidratados espiritualmente. ¿Cuáles son los deshidratados espiritualmente? Los que nunca han conocido al Señor, los que han estado buscando la solución para cubrir esa sed espiritual y nunca la han encontrado. Voy a leer el del libro de Eclesiastés 2, versículo 11, pueden tomar nota si quieren. Dice lo siguiente: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Este lo escribió el rey Salomón. Lo dijo el rey Salomón. Él se dedicó un tiempo ¿a qué? A estudiar todo lo que acontecía en la vida del ser humano. ¿Y saben qué descubrió? Que todo era vanidad. Que todo era aflicción de espíritu. Que el hombre podía tener una vida llena de riquezas, de placeres, una vida llena de fama, de prestigio, y aún así tener sed espiritual. Porque nada de eso saciaba esa sed. El rey Salomón sabiamente detectó que no había nada que pudiera saciar esa sed con respecto a lo que él estaba haciendo, con respecto a lo que él había estudiado. ¿Sabes por qué? Porque nada de eso podía saciar la sed, porque le faltaba el ingrediente principal, el agua viva, el agua de vida, el agua de vida eterna. Amén, hermanos, gloria a Dios. Lamentablemente hay muchas personas todavía que rechazan el ofrecimiento de Jesús y no lo reconocen como su Salvador. Estas personas viven en un continuo ciclo de búsqueda de calmar esa necesidad espiritual que tienen. Y muchos se refugian en buscar un buen trabajo, en buscar una casa. Incluso hay quienes se refugian en las relaciones personales, buscarse un novio, una novia, casarse. Y con el tiempo se dan cuenta que nada de eso les ha llenado. Siempre quieren más. Este tipo de personas siempre quieren más. Siempre van buscando más. Van cambiando de lugar, de vivienda, van cambiando de coche, van cambiando incluso de pareja. Porque nada puede saciar esa sed espiritual que ellos tienen. ¿Cuál es el otro grupo de personas? Los que ya conocemos a Cristo. Y yo les he llamado
los cansados, desanimados espiritualmente. Voy a leer el Salmo 42. Sé que todos probablemente ya se lo conocen y alguna vez ya lo han leído. Salmo 42 dice lo siguiente: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y este versículo, quiero que lo leamos detenidamente. Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo de fiesta. El salmista que escribió este salmo, valga la redundancia, obviamente estaba pasando una situación difícil. Hablaba como cansado. Y él describe lo que está viviendo como un siervo que brama por las aguas, un siervo que está en búsqueda de agua, que está sediento. Como, pues obviamente es una ilustración que hace el salmista para decir cómo se siente él, cómo se sentía él en ese momento. Y así como se sentía ese salmista, nosotros podemos sentirnos en algún momento. Estar desanimados, estar cansados, estar agotados, necesitando cubrir esa sed espiritual que nos acarrea preocupaciones, que nos acarrea estrés, que nos acarrea el afán de cada día. ¿Cuál es la diferencia entre lo que el salmista dijo, nosotros, y los deshidratados espiritualmente? Podemos tener los mismos sentimientos, podemos sentirnos desanimados y todo, pero ¿cuál es la diferencia? El salmista sabía dónde podía buscar esa agua. Porque fíjate lo que dice, lo voy a volver a decir, cuando le dicen ¿dónde está tu Dios? Arriba él dice, mi alma tiene sed de Dios. El salmista tenía claro a dónde ir a buscar esa agua. El salmista tenía claro que el único que podía llenar esa sed espiritual era Dios. Así como todos nosotros, los que estamos acá en esta mañana, tenemos claro que el único que puede saciar nuestra sed espiritual se llama Jesucristo. Espero que los que no hayan dicho amén también no lo hayan dicho internamente, ¿no? O por lo menos que estén de acuerdo conmigo. Ahora bien, el salmista estaba en esa situación y él sabía dónde tenía que recurrir. Nosotros muchas veces estamos así. ¿Y a dónde tenemos que recurrir? A la iglesia, ¿no? Ah, sí, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que hacer. En el versículo 2 hemos leído que Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su correrán ríos de agua viva. Este versículo está relacionado con el versículo anterior. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y aquí está diciendo, el que cree en mí. ¿Qué significa ir a Jesús? Creer en Él. Ir a Jesús es creer en Él. Pero fíjense lo que dice, vamos a ver. Aquí tengo que introducir algo. Y quiero que lo dejemos, lo pensemos para luego retomarlo. Creer en Jesús no es lo mismo que creerle a Jesús. Nosotros, cuando el Señor nos dice que el que cree en Él es el que realmente va a saciar la sed, obviamente podemos pensar, bueno, ir a Jesús es aceptarle en nuestras vidas como nuestro Salvador. Nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Bueno, no pasa nada, pasen todos aquí arriba y vamos a aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Y yo hago esta pregunta porque si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, entonces ya tenemos un punto a nuestro favor, porque creemos en Él, o sea que nuestra sed puede ser saciada, ya conocemos la fuente. Pero el Señor le dice, venga a mí y beba. Yo ahora mismo tengo sed y aquí tengo un vaso de agua. Y yo puedo estar aquí hablando todo el rato con el vaso de agua en la mano. ¿Se me quita la sed? ¿Se me quita la sed? No se me quita la sed. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, venga a mí y beba. ¿Qué significa beber de Cristo? Beber de Cristo, hermano, significa obedecer a Cristo. Me voy a tomar un poco de agua porque tengo sed, ¿verdad?
venga a mí y beba. Si yo estoy en casa, lo mismo. Si yo estoy en casa y me despierto con sed, ¿a dónde vamos nosotros? A la nevera, ¿no? Principalmente, o a lo mejor la tenemos guardada en una jarra. Si estamos en la calle, vamos para un supermercado, compramos la que sea más barata, ¿no? Sí, porque si vamos a un bar, a lo mejor nos lo venden más caro. Pero nosotros nos movemos para poder comprar el agua, para poderla ir a buscar y luego beberla. ¿Dónde podemos encontrar a Jesús? En la iglesia, ¿no? Fíjense que los que estaban en el lugar que Jesús dijo esto, también iban a la iglesia. Ahí estaban los religiosos, ¿se acuerdan? Lo de los que hemos hablado. Hermanos, estar con Cristo no es ir a la iglesia los domingos. Y ojalá me lo esté explicando bien. Estar con Cristo no es ir a las actividades, a todas las actividades de la iglesia. Ir a Cristo es otra cosa. Ir a Cristo es mantener una comunión con Él diariamente. Entonces aquí voy a lo que quería llegar. Cuando yo voy a Cristo, esto porque creo en Cristo. La primera vez acepté a Cristo en mi corazón. Ahí fue a Cristo. Lo acepté, me bebí el agua y me fui. Y ya, si te he visto, no me acuerdo, Jesús. No, es creer en Cristo y permanecer en Él. Porque la sed de muchas personas no se termina de saciar. Porque van a Cristo una vez y luego, si te he visto, no me acuerdo, Señor. Es creer en Él, pero a la vez creerle a Él. Ahí es cuando me estoy bebiendo el agua. Cuando le estoy creyendo a Él es cuando estoy obedeciendo. Y hay dos formas de beber el agua: oración y meditación en la palabra. Yo puedo venir a la iglesia y escuchar toda la prédica. Yo puedo venir a alabar, levantar mis brazos, adorar, pero me voy a mi casa y no pasa nada. Porque vine a la iglesia, pero no vine a buscar a Cristo. Vine a celebrar el matrimonio de Henry y de Ana. Vine al pica pica que se va a hacer allá afuera. Vine a saludar a mi hermano, que tenía tiempo que no lo veía. Dice el que venga a mí, no el que venga a su hermano. O vine a buscar novio, vine a buscar novia, a ver qué chica guapa hay por ahí que se pueda fijar en mí, que soy tan feo. Eso no es ir a Cristo. Ir a Cristo hay dos maneras, lo acabo de decir: la oración y la lectura de la palabra. Cuando yo oro, estoy cerca de Jesús. ¿Y qué dice lo que dice el texto? Venga a mí. Cuando él dice venga a mí, eso es una dirección, ese es un concepto de estar con él, con el Señor. Eso es venir a mí. Cuando él dice eso, es que estés con él en oración. Y cuando nosotros, ¿qué es orar, hermano? Todos sabemos lo que es orar. Voy a describirlo un poco como se ha dicho en otras oportunidades. Orar es una conversación con el Señor. Y es una conversación, fíjense bien, una conversación bidireccional. Yo hablo con el Señor y por supuesto, claro que le puedo pedir, siempre lo decimos. Hay gente que dice, ay no, yo le doy las gracias solamente, no, sería mal agradecido. Tengo que darle las gracias, solo pedir. No, el Señor se alegra de que le pidamos. Amén. El Señor se alegra de que le pidamos. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que dependemos de Él. Pero también le podemos dar gracias y le hablamos al Señor. Ahora, si yo voy a ir con el Señor y le doy gracias y le pido y me voy, ¿estoy teniendo una conversación con Él? No. Estoy teniendo lo que se conoce como monólogo. Estoy hablando solo. Es como si estuviese hablando con el espejo o con el aire. Cuando nosotros oramos, estamos cerca de Él y el Espíritu Santo nos habla a nuestros corazones. Y lo que el Espíritu Santo nos está dando, ¿saben qué es? Esto. Bueno, ilustrativamente, no nos está dando esta agua, nos está dando un agua mejor. Porque esta agua es para calmar la sed física. El agua que nos da el Espíritu Santo es una agua para vida y vida en abundancia, vida eterna. Esta agua no me va a dar la eternidad. A lo mejor aquí sé que no, en el mundo hay gente que cree que por beberse el agua va a vivir eternamente. Voy a comentar algo que alguna vez escuché en mi vida, que si te llevas el agua bendita a tu casa será bendita. No, esto es algo físico.
La única agua que puede darnos vida eterna es el agua que nos da el Espíritu Santo. En el momento que estamos en oración, pero ahora voy a la otra parte. Vale, hermano, yo puedo decir, sí, pero yo oro, sí, yo oro. Vale, yo no digo que no, cada quien sabe si ora o no. Pero está luego lo otro, meditar en su palabra. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos leemos la Biblia, hermano? Ay. ¿Cuántos escudriñamos la Biblia? Porque no se trata solo de leerlo por encima, se trata de sumergirnos en su palabra. Cuando yo me sumerjo en la palabra del Señor, es Él el que me está hablando directamente al corazón. Y en ese momento, cuando yo leo, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, que leen un versículo y le dice tanto a su corazón, ese es el Señor hablándote y ya dándote de su agua de vida eterna. En ese momento estoy bebiendo el agua. ¿Ven por qué no es suficiente con ir a buscar el agua y no beberla? No se calma la sed como a mí, que no se me ha calmado todavía. Ahora bien, si seguimos leyendo el texto, y aquí fuimos un poco de atrás para adelante, algo así puede ser. Vamos a ir terminando ya, se los prometo. Yo que la gente de Villa Piscina me está viendo así como Adit sigue hablando mucho, Dios mío. Ya me conocen. ¿Qué dice el versículo 39? Fíjense lo que dice, lo voy a volver a leer. Lo que el Señor dijo anteriormente fue: esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en Él. Solamente los que creen en Cristo pueden tener al Espíritu Santo. Y dice: pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y aquí quiero que me presten atención un poquito más para ya ir terminando. El Señor dijo que desde nuestro interior correrían ríos de agua viva. ¿Esto qué quiere decir? Imaginémonos lo siguiente. La diapositiva que estaba allí la puedes poner. El río está dentro de nosotros. Ahí está Croy. Todos hemos ido en río, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que aquí hay ríos, ¿no? Cuando vamos al río, el río está dentro de nosotros. El río está fluyendo dentro de nosotros. ¿Se queda dentro de nosotros? No. Dice, brotarán. Bueno, lo voy a volver a leer para decir la palabra exacta. Correrán ríos de agua viva, ¿no? Lo decía. Quiero decir la palabra correcta. Correrán de su interior. Cuando él dice de su interior, es desde su interior. Quiere decir que no solo el agua se queda dentro de mí, sino que el agua va en una dirección. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, hacia arriba, hacia afuera. Y con esto lo que el Señor quiso decir es que Él nos da para saciarnos nuestra sed, pero a través de nosotros otros también puedan ser saciados de su agua viva. Y con esto el Señor nos está diciendo, además, que somos proclamadores de su palabra. Nosotros somos un canal de bendición para la humanidad, hermanos. Para la humanidad, cuando digo humanidad, todo el que no sea yo puede recibir la bendición a través de mí. Pero no nos equivoquemos, nosotros no somos la fuente es el Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos el canal para que la palabra del Señor, para que el agua viva corra y llegue a otros. Y luego esos otros también van a ser canales. Y así sucesivamente. Y esa es la manera como el Evangelio se ha expandido desde que los discípulos comenzaron a predicar en el libro de los Hechos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Vale, no nos podemos acordar porque no estuvimos, pastor. Bueno, vale, no se acuerdan porque no estuvimos. Pero lo hemos leído en la Biblia, ¿sí o no? Voy a terminar leyendo lo que continúa después del versículo 39. Dice así: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Fíjense lo que dijo algunos de ellos. Dijeron: este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?
Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. 3 tipos de personas hay aquí: los que dijeron que era un profeta, los que dijeron que era el Cristo, y aquellos que tenían prejuicios porque ellos esperaban que el Cristo iba a venir nacido en una cuna de oro, en una casa de padres poderosos, de posición. Vamos, como iba a ser un rey, para ellos iba a ser un rey físicamente, un rey de este mundo, pero el Rey de Reyes vino. Amén, hermano. Y nació totalmente en un lugar diferente a lo que ellos pensaban, de una manera distinta a la que ellos pensaban. Y ahora si yo pregunto, ¿con cuál de estos 3 grupos de personas te identificas? ¿El que decía que era profeta, el que decía que era el Cristo, o los que tenían prejuicios acerca de Jesús? Y me miran así: pastor, ¿cómo yo voy a decir la tercera? Obviamente que no, si estoy aquí sentado, claro que no, yo sé que no lo vas a decir. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí responderíamos: es el Cristo. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí conocemos al Señor, conocemos a Cristo, y hemos tenido una visión hasta este año, bueno, durante todo este año, que dice conociendo a Jesús. Si nosotros hemos creído en el Señor, tócate el corazón. ¿Estás vivo? Si te palpita, estás vivo, y si no, nos avisa que debes estar muerto, ¿no? En tu interior está corriendo ríos de agua viva. Porque en ese texto el Señor nos está diciendo lo que muchas veces nos ha dicho antes. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo pasó a morar en nosotros y está con nosotros. O sea que en tu interior y en el mío habita el Espíritu Santo. Ahora bien, ya para terminar, hay 2 maneras. El Espíritu Santo, dice la palabra, que vino para estar para siempre. Lo voy a leer. En Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no te va a dejar. Si ya entró en tu corazón, si ya entró en tu interior, el Espíritu Santo no se va a ir. ¿Lo vas a dejar tú a él ahora? ¿Podemos nosotros dejar al Espíritu Santo? ¿Alguien puede abrir el corazón y sacarlo? Hay 2 maneras de hacerlo, hermano, y lo voy a leer. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:19: no apaguéis el espíritu. Nosotros podemos apagar el espíritu, dejarlo dormir. Y la otra manera se lo dijo en la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí hay algo muy importante: fuisteis sellados, le perteneces a Cristo. Aunque dejes dormir al Espíritu Santo, le perteneces a Cristo. Pero si lo dejas dormir, el río de agua viva no va a fluir para los demás, y tampoco para ti. No vas a dejar saciar tu sed. Si lo dejamos dormir, si lo contristamos. ¿Qué significa contristar? Producirle tristeza al Espíritu Santo. Creo que esta mañana oí algo en el estudio bíblico que se hablaba de ello. No contristemos al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo contristamos? ¿Cuando venimos a la iglesia? No. ¿Cuándo lo contristamos? Cuando estamos en el pecado, hermanos. Cuando pecamos, es como un padre. Cuando el hijo se porta mal, nos molestamos los padres, claro que sí, pero también nos entristecemos. En esta mañana yo quiero que nos llevemos principalmente que la persona de la que hemos estado hablando se llama Espíritu Santo, y es la tercera persona de la Trinidad, porque son 3 personas en una: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ya hemos dicho en otras oportunidades, la Biblia no tiene la palabra Trinidad, pero esa es la Trinidad, y en eso es lo que nosotros creemos en esta congregación: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dijo: le rogaré a mi Padre para que os envíe el Consolador.
Físicamente Él no iba a estar, pero Él está en la persona del Espíritu Santo. Y si nos dice, ven a mí y beba, es ir al Espíritu Santo y beber del Espíritu Santo. Nutrir nuestro espíritu, levantar el ánimo, ir hacia adelante. Aunque las cosas nos cansen, aunque las situaciones estén difíciles, aunque vemos como que si no se van a cumplir sus promesas. La primera promesa que podemos ver ahí es la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha venido, hermano, a darnos vida eterna. El Espíritu Santo ha venido, hermanos, a saciar la sed espiritual que nosotros tenemos. No busquemos saciar la sed espiritual en otra parte. No vamos a andar como esos hombres que describió Salomón, buscando aquí, buscando allá. Fíjense que se trataba de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hay en una fiesta? Alegría, ¿no? Nos saciamos, comemos hasta reventarnos algunos, ¿no? Ahí, en ese momento de la fiesta, probablemente nos sentimos alegres, contentos. Yo no sé si te ha pasado, pero después de la fiesta que hay, después de ese tipo de fiesta, vuelve otra vez la tristeza y sientes que te pasa algo. A nosotros los cristianos nos pasa, pero nosotros conocemos la fuente donde ir a beber el agua de vida eterna, hermano. Que el Señor les bendiga, hermano.